marco legal nacional e internacional relacionado con investigaciones en seres humanos. Como podemos observar en la siguiente gráfica, tenemos la pirámide de Kelsen, que de cierta manera representa gráficamente la idea de un sistema jurídico escalonado, de cómo se relaciona un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de cómo éstas se relacionan dentro de un sistema. Sí, como pueden observar, aquí tenemos la normativa nacional e internacional. Sí, tenemos al inicio la Constitución de la República del Ecuador, seguido de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos, la Ley Orgánica de Salud, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, el Acuerdo Ministerial 05 del 2022, correspondiente al reglamento sustitutivo para la aprobación y seguimiento de los comités de ética en investigación en seres humanos y la de los comités de éticas asistenciales para la salud, SEAS. También tenemos el Acuerdo Ministerial 011 del año 2021, correspondiente al reglamento para la aprobación, desarrollo y vigilancia y control de investigaciones observacionales y estudios de intervención en seres humanos. Igualmente, este documento se encuentra en PDF y como pueden observar aquí tenemos los hipervínculos en los cuales nos van a guiar directamente a las normativas aquí expuestas, ¿sí? Empezamos por la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3, correspondiente a los deberes primordiales del Estado. ¿Sí? Que manifiesta de cómo se deben garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en nuestra Constitución e instrumentos internacionales, en particular los relacionados a educación, salud, alimentación, seguridad social y agua. En la séptima sección de la Constitución, en lo relativo a salud, se menciona que es un derecho que es garantizado por el Estado, un derecho que se vincula con otros derechos, con el derecho al agua, a la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social y ambientes sanos. Es decir, que el derecho al agua, a la salud, se compone de todos estos derechos. Si no hay educación, no hay agua. Si no hay alimentación, no hay salud. Si no hay educación, no hay salud. Si no hay trabajo, no hay salud. Asimismo, el Estado garantiza el derecho a la salud mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, con acceso permanente, oportuno y sin discriminación alguna. Igualmente, el servicio de salud se rige bajo algunos principios. Estos principios son los de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética con enfoque de género y generacional. En lo que respecta a los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, el artículo 57 de nuestra Constitución habla sobre los derechos que el Estado reconoce y garantiza. Derechos que no solo son reconocidos a nivel nacional, sino también a nivel internacional a través de convenios y tratados internacionales, como lo es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989. ¿Sí? Sin embargo, en el numeral 12 del artículo 57 se detalla el derecho a mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, su ciencia, tecnología, recursos genéticos y saberes ancestrales, entre otros, prohibiendo toda manera de apropiación de sus conocimientos e innovaciones. En el capítulo sexto de nuestra Constitución, en lo referido a derechos a la libertad, en el artículo 66, menciona que el Estado ecuatoriano reconoce y garantiza la prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atente en contra de los derechos humanos. En lo que atañe a los derechos de protección de carácter personal en el numeral 19 del artículo 66, tenemos que el derecho a la protección de datos de carácter personal incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, que la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos e información requerirán de la autorización del titular o por mandato de la ley. En el artículo 341 se menciona que el Estado asegura los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en lo relacionado a la no discriminación, priorizando su accionar hacia aquellos grupos que requieran consideración especial sin que estas personas sufran discriminación o violencia
por su condición etaria, de salud o discapacidad. En lo relacionado a salud, en el artículo 358, menciona que el Sistema Nacional de Salud se guiará por los principios generales del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad con enfoque de género y generacional. El Estado es quien ejerce la rectoría a través de la Autoridad Sanitaria Nacional. En este caso, viene a ser el Ministerio de Salud, quien es el responsable de formular la política nacional de salud, normando y regulando todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector, mencionando que la salud es un servicio público, prestado a través de entidades estatales, privadas, autónomas y comunitarias. Servicios que serán seguros, ¿sí? Servicios que serán de calidad y calidez, garantizando el consentimiento informado y acceso a la información, así como la confidencialidad de la información de los pacientes. Ahora tenemos la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial del año de 1964, que nos menciona los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, teniendo en total 32 principios, entre los cuales destacamos lo siguiente. Principio 1. Que estos principios sirven para orientar a médicos y a personas que realizan investigación médica en seres humanos. El principio número 4 menciona que el progreso de la medicina se basa en la investigación, teniendo que recurrir en última instancia a la experimentación con seres humanos. El principio 6 indica que el propósito principal de la investigación médica en seres humanos es mejorar los procedimientos preventivos y diagnósticos, comprendiendo la etiología y patología de las enfermedades. El principio 8 argumenta que la investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover el respeto de todos los seres humanos y para proteger la salud y sus derechos individuales. Igualmente nos encamina a cuidar a las poblaciones más vulnerables, poblaciones que son sujetos de investigación sin autorización alguna, ya que el desconocimiento de el desconocimiento de estos derechos produce la vulneración de los mismos. Aquí se detalla la importancia de la anuencia comunitaria, que será suscrita por los representantes de las comunas y comunidades, documento que deberá ser aprobado mediante asamblea comunitaria. De igual manera, y prestando atención especial en lo que a las personas que pueden otorgar o rechazar el consentimiento por sí mismos, así como también los que posiblemente otorguen este consentimiento bajo presión. El principio número 9 menciona que los investigadores deben conocer los requisitos éticos, legales y jurídicos para la investigación en seres humanos de su propio país o si esta investigación se realiza en otro país. Igual el investigador debe reconocer los requisitos internacionales vigentes en ese país en el que esté haciendo su investigación. El principio número 20 nos menciona que los individuos que forman parte de un proyecto de investigación, su participación debe ser voluntaria y libremente informada. Además, las personas deben ser informadas de su derecho a participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento sin exponerse ellos a represalias, asegurando que el individuo haya comprendido la información, siendo papel del médico obtener el consentimiento informado y voluntario de la persona, obteniendo este consentimiento de preferencia por escrito. Sin embargo, si el consentimiento no se puede obtener por escrito, el proceso para lograrlo debe estar debidamente documentado y atestiguado formalmente. En el caso de menores de edad, el principio número 25 menciona la necesidad de un asentamiento a participar o no en la investigación. El investigador debe obtenerlo, además del consentimiento otorgado por el representante legal. Y para finalizar, en el principio 27, menciona que los autores y editores tienen obligaciones éticas al publicar los resultados de su investigación, que el investigador está obligado a mantener con exactitud los datos y resultados objetos de su investigación, publicando no solo los aspectos positivos, sino también los negativos, así como la situación de la fuente o fuentes de financiamiento,
afiliaciones institucionales y cualquier posible conflicto de interés. Ahora vamos a hablar sobre la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. ¿De qué se trata esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos? Trata de cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. En esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, tenemos 8 objetivos plasmados en el artículo 2, entre los cuales destacamos el literal D, que menciona que el reconocimiento de la importancia de la libertad de la investigación científica y las repercusiones beneficiosas del desarrollo científico y tecnológico. Obviamente, este objetivo debe hacérselo respetando la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por su parte, el artículo 19 habla sobre la creación, promoción y apoyo de los comités de ética que deben ser independientes, pluridisciplinarios y pluralistas. Con respecto a la Ley Orgánica de Salud, en su capítulo 2, artículo 4, nos menciona que la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad que ejerce las funciones de rectoría en salud, teniendo como responsabilidad principal la participación en coordinación con el organismo nacional competente, en la investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en la salud, salvaguardando la vigencia de los derechos humanos bajo principios bioéticos. En su artículo 7 menciona que toda persona sin discriminación por motivo alguno todo lo relacionado a salud tiene los siguientes derechos. Hemos destacado en esta ocasión el literal E y el literal L, ¿sí? Mencionando el literal E, a ser oportunamente informado sobre las alternativas de tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con la salud, así como su uso, efecto, costo y calidad. En el caso de integrantes de los pueblos indígenas, ellos deben ser informados en su lengua materna, ¿sí? O si no, se podría informar a través de un intérprete. Así también tenemos el derecho en el literal L a no ser objetos de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito, ni tampoco ser sometidos a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia que peligre su vida. Igualmente, tenemos en el capítulo 2 las competencias y responsabilidades de la Autoridad Sanitaria Nacional, plasmado bajo el artículo 201, que dice que la responsabilidad de los profesionales de salud, ¿sí?, se debe a que estas personas brinden su atención de calidad, calidez y eficacia, buscando el mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los derechos humanos y los principios bioéticos. Con respecto a la investigación científica en salud, se menciona que esta debe realizarse orientada a prioridades y necesidades nacionales, con sujeción a principios bioéticos con enfoques pluriculturales, de derechos y de género, incorporando las medicinas tradicionales y alternativas. Actividad que será regulada y controlada por la Autoridad Sanitaria Nacional, en este caso el Ministerio de Salud, en coordinación con los organismos competentes, con sujeción a los principios bioéticos y de derechos, previo consentimiento informado y por escrito, respetando la confidencialidad. Ahora tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Públicos, que su artículo 10 detalla los principios bajo los cuales debe regirse la protección de datos públicos, destacando entre ellos la finalidad, confidencialidad y la conservación. La finalidad del tratamiento, que deberán ser determinadas, explícitas, legítimas y comunicadas al titular. No podrán tratarse datos personales con fines distintos para los cuales fueron recuperados. La confidencialidad de datos debe concebirse sobre la base del debido sigilio y secreto. Es decir, no debe tratarse o comunicarse para un fin distinto para el cual fueron recogidos.
Y el principio de conservación menciona que los datos personales serán conservados durante un tiempo no mayor al necesario para cumplir la finalidad de su tratamiento, para garantizar que los datos personales no se conserven más allá del tiempo necesario. Igualmente se habla de una conservación ampliada de tratamiento de datos personales, que solo realizará únicamente con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica, histórica o estadística, siempre y cuando se establezcan las garantías de seguridad y protección de datos personales, oportunas y necesarias para salvaguardar los derechos previstos en esta norma. Ahora tenemos la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su artículo 7 menciona que esto comprende el derecho a buscar, acceder, solicitar, investigar, difundir, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir información. Que toda esta información producida, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones establecidos en la presente ley. Igualmente, otorga el derecho que cualquier persona de manera individual o representando una colectividad o a cualquier grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá solicitar el acceso a la información pública. Ahora bien, tenemos el Acuerdo Ministerial 015 del año 2022, publicado en agosto del año 2022, correspondiente al reglamento sustitutivo del reglamento para la aprobación y seguimiento de comités de ética de investigación en seres humanos y el Comité de Ética Asistenciales para la Salud. Menciona que las disposiciones de dicho reglamento es de cumplimiento obligatorio a nivel nacional para las instituciones académicas, hospitales especializados, sean estos públicos o privados, e institutos públicos de investigación en salud. Menciona en su artículo 4 que el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos son los responsables de salvaguardar la dignidad, derechos, integridad, seguridad y el bienestar de los seres humanos participantes en las investigaciones, mediante la evaluación ética, metodológica y jurídica, evaluando y aprobando las investigaciones observacionales de intervención o ensayos clínicos que participen seres humanos o que utilicen muestras biológicas e información provenientes de los seres humanos previo a su ejecución, así como también del seguimiento de las investigaciones aprobadas desde su inicio hasta su finalización. En su artículo 7 menciona que los dictámenes emitidos por la CEIST se regirán en los principios éticos enunciados en los documentos guías referentes a temas de ética y bioética nacionales e internacionales. Todo esto fundamentado en la Constitución de la República del Ecuador, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, la Declaración de Helsinki, las pautas éticas internacionales para la investigación, el Código Internacional de Ética Médica y la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre Derecho de los Pacientes y las Buenas Prácticas Clínicas. En lo que respecta a estudios que involucren la participación de seres humanos previo a la ejecución en el país, en el artículo 8 manifiesta que estos deberán ser evaluados y aprobados por un comité de ética de investigación en seres humanos, comité que será aprobado por la Autoridad Sanitaria Nacional, ¿sí? Institución que pertenece al Ministerio de Salud a través de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud. En el artículo 10 de este reglamento se manifiesta las funciones del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos, teniendo la evaluación de aspectos éticos, metodológicos y jurídicos de los protocolos de investigación que involucran la participación de seres humanos, acorde a la normativa nacional e internacional. Es aquí donde se manifiesta que todo tipo de investigación que verse sobre seres humanos debe pasar por la revisión
¿sí? Del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos y su aprobación correspondiente. Igualmente, otra función es la de evaluar la idoneidad del o de los investigadores que realizan, que realizan el trabajo propuesto en base a la experiencia y capacidad en materia del estudio. Igualmente, como función está la de evaluar la idoneidad de las instalaciones donde se ejecuta la investigación. También otra función es evaluar la factibilidad del proyecto de investigación. Así también, el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos se dedica a aprobar o no aprobar los proyectos de investigación que fueron sometidos al proceso de evaluación. Igualmente, esta institución evalúa y aprueba las modificaciones o enmiendas que se realizan a estos protocolos y documentos relacionados a la investigación. Y también realiza el seguimiento de las investigaciones aprobadas desde su inicio hasta su finalización. Como funciones importantes de la gestión del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos, también tenemos que estos deberán presentar a la Dirección Nacional de Salud de Inteligencia a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud Pública los reportes mensuales de las investigaciones aprobadas o cuando esta institución así los requiera. Así también debe presentar la realización del reporte a la Dirección Nacional de Inteligencia de Salud de las investigaciones aprobadas que hayan sido publicadas en revistas científicas. Igualmente, como funciones del Comité de Ética, tenemos la revocación de la aprobación de los proyectos de investigación, siempre y cuando estos incumplan los procedimientos éticos, metodológicos y jurídicos. Igualmente, tiene la función de comunicar a la Autoridad Sanitaria Nacional a través de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud y ARCSA sobre los protocolos de investigación cuya aprobación haya sido revocada o suspendida. Igualmente, el Comité de Ética tiene como función el desarrollar e implementar los procedimientos estandarizados de trabajo para el óptimo desempeño del mismo. Igualmente, tiene que desarrollar los mecanismos de evaluación de estudios, así como también la planificación y ejecución de capacitaciones continuas para todo su equipo de trabajo. Capacitaciones que deben ser anualmente. Y también como última función, tenemos el de elaborar un informe anual de gestión que será dirigido a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud, es entidad perteneciente al Ministerio de Salud Pública. Para finalizar, tenemos en su artículo 54, en donde se plasman los aspectos éticos, metodológicos y jurídicos que el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos, en los que se considerará lo siguiente. Como aspectos éticos tenemos el respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio, el beneficio que generará este estudio, el respeto a la autonomía de la persona, la protección de los derechos, la seguridad, la libre participación, la decisión de retirarse del estudio, la privacidad y la confidencialidad de los participantes. Igualmente, como aspecto ético, tenemos los riesgos y beneficios potenciales del estudio a los que se expone la persona en investigación y la evaluación de la idoneidad ética y experticia técnica del investigador principal y su equipo. Ahora, como aspectos metodológicos, tenemos la pertenencia o relevancia de la investigación. 2, la justificación del estudio. 3, la validez interna del diseño del estudio. 4, la validez externa del diseño del estudio. 5, la coherencia de los procedimientos estadísticos para el análisis de datos. Y 6, la valoración del grupo control respecto al equilibrio clínico y la justificación del placebo en los casos que estos apliquen. Y para finalizar, tenemos los aspectos jurídicos, ¿sí? Que se encargan de verificar que la investigación cumpla con la legislación nacional e internacional vigente. Como punto 2, la verificación de la legalidad de los contratos entre el promotor del estudio y los investigadores. Como número 3, también tenemos el analizar los aspectos relevantes de cualquier acuerdo entre el promotor de la investigación
y el establecimiento de salud en donde se realice la investigación, así como la verificación de la póliza que cubre a los participantes en el estudio, que ésta se encuentre emitida por la institución legalmente registrada en el país, que cubra las responsabilidades de cada uno de los implicados en la investigación y que prevea compensaciones económicas y tratamientos a los sujetos participantes en caso del daño ocasionado por el desarrollo del ensayo clínico. Esto es todo con respecto a la normativa nacional e internacional que engloba la investigación con seres humanos.